Continuando con esta disertación, que va a ser muy breve, máximo 10 minutos, sobre las alternativas a la prosecución del proceso penal venezolano. Por ello se denomina generalidades sobre las alternativas a la prosecución del proceso penal venezolano. Quien les habla el profesor Ángel Serpa Ponte, y esta disertación realizada en febrero de 2022 está vinculada a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2, alumnos de la Universidad Santa María de Caracas. En la disertación anterior les había manifestado que varias clases mías sobre este tema y muchos otros están ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, y que el tema de las alternativas se ven en libros tan importantes como este de la doctora Teresa Armenta Deu, Criminalidad de Bagatela y Principio de Oportunidad, el del venezolano José Tadeo Saín Silveira, los acuerdos reparatorios y políticas criminales en el marco normativo. Ya en la sesión anterior habíamos abordado el tema de la perspectiva constitucional de todo esto y cuándo, en qué momento procesal se ubican dichas alternativas a la prosecución del proceso. Ojo que dichas alternativas son, bueno, el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Se unifican estas alternativas en la idea que si es aceptada o homologada por el juez de control, lo que se va a dictar es una sentencia condenatoria. Y estas alternativas perfectamente pudieran darse tanto en la fase preparatoria como en la fase intermedia del proceso penal venezolano y excepcionalmente en la fase de juicio. Ya habíamos dicho que esas alternativas, como lo indica la lámina, son tres: el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y no confundir las alternativas con la admisión de los hechos, que es un procedimiento especial, ni tampoco, por ejemplo, confundir las alternativas a la prosecución del proceso con los obstáculos al ejercicio de la acción penal, las excepciones descritas en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, dentro de estas alternativas a la prosecución del proceso, les había dicho, bueno, está presente el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Vayamos a ese acuerdo reparatorio. Ese acuerdo reparatorio, de una forma, digamos, muy somera, ¿verdad?, está descrito en los artículos 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal. Como se ve, como ya se nos manifestaba en la sesión anterior, recae exclusivamente sobre los delitos en donde se afectan, se trata de delitos culposos contra las personas y delitos en donde sean contra bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. Entonces, este acuerdo reparatorio, el pago a favor de la víctima, no pudiera realizarse si en los últimos 3 años también se ha extinguido dicha acción penal por vía del acuerdo reparatorio, y el cumplimiento del acuerdo reparatorio va a ser o de forma automática un pago total o dilatada en 3 meses. El cumplimiento de ese acuerdo reparatorio conduce a el dictado de la sentencia de sobreseimiento. Entonces, para que el juez de control homologue ese acuerdo reparatorio a favor de la víctima, primero tiene que solicitarle la opinión al fiscal del Ministerio Público. Ahora bien, esa opinión que se solicita al fiscal del Ministerio Público de alguna forma no conduce a una aquiescencia o no por parte del juez de control, es decir, no es determinante. Puede ser que el fiscal del Ministerio Público se oponga a ese acuerdo reparatorio y esa oposición no va a conducir a la negativa del juez de control a dictar el sobreseimiento. ¿Por qué podría oponerse ese fiscal del Ministerio Público? Bueno, por muchas razones. Considera que, por ejemplo, este acuerdo reparatorio se está dando simplemente en fase preparatoria frente a quien simplemente es imputado y todavía el fiscal no tiene
un convencimiento para acusar, o puede considerar el fiscal del Ministerio Público que por el delito que se está realizando no es uno de los delitos que sea susceptible de ser reparado, es decir, no es un delito culposo contra la persona, ni es un delito cuyo bien jurídico sea disponible, o considera que el monto es inusual, es decir, es una especie de pago de lo indebido. La tercera alternativa, que muy brevemente, recuerden que les hablé de generalidades, un poco abrigado por el tiempo, es el tema de la llamada suspensión condicional del proceso. En todo caso, mis estimados, esta lámina yo la voy a dejar en mi canal YouTube, donde dejo colocado esta clase, esta sucinta clase del día de hoy. Entonces, en la suspensión condicional del proceso, como lo mencioné con anterioridad, está admitiendo los hechos y la responsabilidad un imputado o un acusado, porque puede darse en la fase preparatoria o en la fase intermedia, si ya se ha presentado la acusación, pero exclusivamente para un delito menos grave. Y aquí lo importante es que esté de acuerdo la víctima y el Ministerio Público, además del imputado y del procesado, en acogerse a un régimen de prueba para que en lugar de dictarse el pase a juicio, si ya se ha presentado la acusación, se verifique si se cumple con esa prueba. Ese régimen de prueba está descrito en el artículo 45 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, ese artículo 45 nos establece de alguna forma las pruebas que debería cumplir ese que se acoge a el principio de oportunidad, perdón, a la suspensión condicional del proceso. Veamos, ese régimen de prueba que no podrá ser inferior a un año, como lo establece el artículo 45, ni superior a los 2 años, puede ser por el cumplimiento de esto, residir en un lugar determinado, prohibición de visitas, de visitar determinados lugares o personas, abstenerse de consumir drogas o psicotrópicas, participar en programas de tratamiento, comenzar o finalizar la escolaridad, prestar servicio a labor en el Estado. Pero fíjense que al final nos indica, a proposición del Ministerio Público, de la víctima del imputado, el juez podrá acordar otras condiciones de conducta similar, entre los cuales estaría hasta el propio pago de un acuerdo reparatorio. Así, mis estimados, conforme a los artículos 46 y 47 del Código Orgánico Procesal Penal, si se da ese cumplimiento de ese régimen de prueba, que como le dije sería de 1 año a 2 años, entonces se homologaría esa admisión de los hechos a los fines de la suspensión condicional del proceso, siempre que se cuente con la aquiescencia de la víctima. Es decir, a los fines de que el juez previamente dicte el sobreseimiento, primero se tiene que contar con la opinión en positivo de la víctima y del Ministerio Público. Así, mis estimados, esta es la generalidad frente a las alternativas a la prosecución del proceso, un poco en el abigarrado tiempo del que dispongo, toda vez que de inmediato los invito, fundamentalmente a mis alumnos, que se incorporen a mi otra disertación del día de hoy, que estaba pautado para las 5 de la tarde con sus coordenadas específicas, en donde abordaremos la extinción de la acción penal. Cualquier pregunta con respecto a este tema abordado en el día de hoy están a la disposición mi correo, mis teléfonos, etcétera, a la orden de todos ustedes. Muchas gracias.